propósito de este capítulo, de lo que hablo en este capítulo, es el primer viaje que emprende Pablo con Bernabé, el primer viaje misionero, y la importancia de la que tiene este viaje que se emprende, que sale de la iglesia establecida en Antioquía. Recordamos, Antioquía es el primer lugar donde se le considera a las personas, se les llama cristianos, el primer lugar donde se les llama cristianos, y recordando de que la iglesia en Jerusalén no era una iglesia misionera, no era una iglesia que estaba acostumbrada a enviar a personas al campo misionero, pero la iglesia en Antioquía sí, y ellos, lo podemos ver, toman esta iniciativa de enviar a Pablo y a Bernabé al primer viaje en misión. Hoy podemos ver que hay un gran impacto gracias a esta valentía de Pablo y de Bernabé al salir como misioneros. Podemos tener lo que conocemos hoy como iglesia. Antes para introducir, no sé si algunos de aquí sepan de póker. Algunos no conocemos tanto de ese juego, pero una de las que captaba mi atención es de que es un juego de cartas, y en este juego lo que tienes que hacer es lograr obtener el número más grande, pero esto se llama escalera real de tréboles. Quiere decir que cuando te toca esta, que es muy raro que te toque un deck, o se podría decir una mano de estas, es muy raro que te toque, pero si te llega a tocar en el juego esta, literalmente tienes el juego ganado. Pero lo importante es de que tienes que tener cada una de estas para que valga, que tenga el máximo valor. Si falta una de ellas, literalmente no vale nada. ¿Por qué hablamos sobre esto? Porque el libro de los Hechos es tan importante que cada detalle es detallado. Cada detalle que Dios, cada profecía que Dios mandó se va cumpliendo detalladamente, y es el valor que tenemos hoy como el evangelio que tenemos. Se necesitaba que cada punto estuviera en su lugar exacto para que tuviera el valor que hoy conocemos, o que le damos a la iglesia. Vamos a ver si alguien puede leer si me pueden ayudar en Hechos capítulo 13, si alguien pudiera. Hechos capítulo 13. ¿Yo te comienzo? Sí, por favor. ¿Todo? Si puede leer y yo le digo cuando. Hechos capítulo 13. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llama Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca de Saúl, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saúl para que la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia. Ahí estoy. Ok. Vemos aquí que la iglesia estaba rodeada de maestros, profetas, y estos maestros estaban juntos, y dice que se dispusieron a enviar a Pablo y a Bernabé al primer viaje misionero. Y dice que se juntaron y pusieron las manos sobre ellos. En ese tiempo,
me gustaría hacer algunas preguntas para poder un poco interactuar y no sea más que nada solamente yo hablando. Tengo para mí esto es algo nuevo porque me toca regularmente hacer una clase con los jóvenes y más que nada es interactuar con ellos y estar... me gustaría hacer algo igual. ¿Alguien me puede decir qué imperio era el que dominaba en ese tiempo? O bajo qué imperio estaba todo ese territorio estaba gobernado? ¿Qué me podría decir? Imperio Romano, ya. Estaba literalmente Jerusalén y todos esos alrededores habían sido conquistados por el Imperio Romano. Todo eso estaba bajo el control de ese imperio. Me gustaría ir ¿cuántos conocemos la parábola del sembrador? ¿Verdad? ¿Recuerdan la parábola del sembrador? Dice que el sembrador salió a sembrar, dice que tiró la semilla. Todos conocemos la parábola, ¿verdad? Dice que una semilla cayó en piedras, dice que no pudo hacer buena raíz, otra cayó en espinos. Conocemos esa parábola que el Señor da en Mateo capítulo 13, versículo 1 al 9. Habla de esa... Y me gustó agregar este versículo porque realmente ese suelo era para nuestros ojos era tan difícil que el ministerio o que el evangelio creciera, pero realmente fue el suelo específico para que el ministerio creciera de la forma, el evangelio creciera de la forma que creció. O sea, era el suelo perfecto para ese. No era antes, no era 20 años antes ni 20 años después, era el momento exacto. Entonces, él dice, el libro de los Hechos revela el crecimiento de la iglesia en un suelo que aunque estadísticamente improbable, resultó ser el ambiente perfecto para que la iglesia creciera como lo hizo. Entonces, hubo algunos factores que hicieron posible el crecimiento del evangelio. El primer factor fue la dispersión judía. Cuando los judíos son conquistados por Babilonia, en el año 586 a.C., muchos judíos fueron esparcidos por todas las regiones. Hoy lo podemos ver también, podemos ver que hay judíos en Argentina, hay judíos en todo el mundo están esparcidos. En todo el mundo están esparcidos y entonces eso era casi lo mismo que estaba pasando en todo el Imperio Romano. Estaban esparcidos los judíos, habían sido esparcidos por todos. Esto fue un factor importante para que el evangelio creciera en todo el área, en todo el Imperio Romano. Una pregunta, entonces desde el 1948 los judíos comenzaron la promesa de Dios comenzó a verse de que Él ya comenzó a mandar a los judíos a su tierra, ¿no? Sí, 1948 comienza si no me equivoco, 1945 Israel se hace nación. Sí. Se hace nación y entonces comienza el volver a ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? ¿Recapitulación? No. Cuando volvieron a traer a todos los judíos de nuevo. De hecho hay programas que les ayudan a ellos a regresar a la ciudad, les dan terreno, para tratar de traer a todos los judíos de vuelta. Y esa es una parte de las profecías que están en la Biblia, que Israel va a ser de vuelta. Entonces, hoy lo podemos ver, todavía siguen igual. Pero lo que pasaba es de que como estaban esparcidos en las ciudades del Imperio Romano, en todas las ciudades, ellos comenzaron a construir sinagogas. ¿Alguien me podría decir qué es una sinagoga o algo si no escucharlo? Es el lugar donde ellos se reúnen para hacer sus servicios. Sí, es el lugar donde ellos se reúnen y tienen sus servicios. Hoy tenemos nosotros la iglesia, para ellos son sinagogas, y era donde ellos se juntaban. En cada ciudad ellos se esforzaban por levantar una sinagoga. Entonces esto fue una pieza clave para que el evangelio creciera, porque ya que vamos a ir más adelante, vamos a ver que Pablo y Bernabé, a cada ciudad que iban, el primer lugar donde llegaban era una sinagoga. No iban a las calles, sino que llegaban a una sinagoga y era su primer punto de partida, era como su punto de lanza para
para expandir el Evangelio. So, ese fue un factor importante para que el Evangelio creciera. Y podemos ver aquí, no sé si pueden ver mis hermanos por allá, podemos ver aquí todas estas ciudades, Roma, que era el imperio, y todo esto era parte del imperio romano, Libia, Crete, Medes, todas esas partes, podemos ver, eran parte del imperio romano, Jerusalén, parte de Egipto, todo eso era parte, y por toda esa área estaban esparcidos los judíos. Toda esta área estaban esparcidos los judíos y en cada ciudad había una sinagoga. Vamos a ir más adelante y vamos a ver cómo Pablo comienza su recorrido por todas estas ciudades y cómo llegaba a cada sinagoga y era su punto de lanza para comenzar. La Septuaginta, vamos a decir qué es eso. La Septuaginta, ¿qué es lo que era? ¿Alguna vez han escuchado de...? Los libros de los... No era de los... no recuerdo, era un grupo de libros. ¿Un grupo de libros? Sí, Okay. que era parecido al Pentateuco, pero... Okay. Ajá, pero no era eso. Era algo de Okay. las escrituras que ellos... Ajá. ¿Alguien más? Me parece que es la Septuaginta. ¿Qué habla? ¿Qué era la Septuaginta? La hermana iba ahí por la Septuaginta, literalmente, ya que Roma estaba gobernando en ese tiempo y el idioma principal era el griego. Roma, dice la cultura griega tuvo una gran influencia sobre el mundo mediterráneo. Después de la conquista de Alejandro Magno se creó una ciudad llamada Alejandría. Un poco obvio de que era, ya que Alejandro había sido el que había conquistado. Alejandro Magno. Creó una ciudad grandísima en las áreas de Egipto llamada Alejandría. Alejandría no solo era la ciudad más grande del mundo, sino que contaba con la biblioteca más grande del mundo en ese tiempo. Y esa biblioteca se encontraban escritos judíos, que era donde nuestra hermana dice que los primeros 5 libros, el Pentateuco, estaban en esa biblioteca, que eran escritos judíos. Y dice que los primeros 5 libros de la Biblia, estos fueron traducidos al griego, y después más escritos se fueron traduciendo al griego, y esto se le conoce como la Septuaginta. Una traducción más que nada de esos 70 estudiadores de en ese tiempo, griegos, se pusieron a traducir lo que eran los escritos judíos, y esto se le conoce como la Septuaginta. Septo es el número 70 en romano. Y se cree que Pablo, quizás a veces nos imaginamos a Pablo hablando hebreo, pero realmente Pablo hablaba griego, ya que Pablo tenía ciudadanía romana y judío. Lo que Pablo hablaba principalmente era griego. O sea, se cree que Pablo usaba mucho estas traducciones que estas personas habían hecho, la Septuaginta. Eso también tuvo una parte influente en el crecimiento, ya que a los lugares donde Pablo iba, la gente estaba más familiarizada con el griego que con el hebreo. En Jerusalén hablaban hebreo, pero en las ciudades misioneras donde Pablo iba, se hablaba el griego. Esto fue una parte importante para Pablo y Bernabé. La otra son las sinagogas, que es lo que ya hablamos un poco. Era el sitio de reunión, de adoración y enseñanza, debido a que vivían lejos de Jerusalén. ¿Cuántos recuerdan? ¿Cuántos estuvieron cuando, es que se acuerdan que hicieron la Santa Cena judía? ¿Algunos estuvieron o nadie estuvo de los que estuvimos aquí? Sí, estuvimos en la Santa. Y el hermano dijo algo muy importante, dice que cuando están tomando la Santa Cena se dirigen exactamente hacia donde está, en el punto cardinal, hacia donde está Jerusalén. Eso era muy importante porque dice que Jerusalén, los judíos trataban de mantener el lugar reforzados y conciliaban su fe y su manera. Literalmente, cada domingo en las sinagogas, la persona que va a leer las escrituras se levanta, abre las escrituras y comienza a leer, facing, como dirigiéndose hacia
hacia Jerusalén. Eso fue muy importante porque las sinagogas era, como hablábamos, en cada ciudad se abría una sinagoga y cada domingo se estudiaba las enseñanzas de las escrituras. Esos eran puntos claves para Pedro, que Pablo utilizaba para predicar el evangelio. Y proporcionaba un foro para los gentiles. O sea, a estas ciudades, a estos lugares llegaban judíos, pero también llegaban gentiles, ya que estaban en ciudades que no eran completamente llenas de judíos, sino que eran mixteados. Ese era un foro importante. ¿Alguna pregunta? No sé, perdón, voy muy rápido. ¿Alguna pregunta? ¿Todo? ¿Sí? ¿Está claro? Ok. Si tienen alguna pregunta, solo levanten la mano y me dicen, porque yo hoy siento que voy muy rápido. ¿Vamos a salir temprano? Va a regañar Simón. Y aquí podemos ver, para que podamos entender un poquito más claro cómo era una sinagoga. Los hombres se juntaban aquí, en esta área. Había una habitación de esclavos, ya que en ese tiempo todavía existía la esclavitud, y eso no le va a gustar mucho a las hermanas. Había una habitación especial solamente para las mujeres. Las mujeres no podían estar con los hombres. Tenían se podría decir, un almacén y un dormitorio, que era donde dormían los sacerdotes, no los sacerdotes, pero los líderes de ese lugar. Y entonces aquí se ponían, había como más que nada lo que hacemos hoy todavía, sillas, se sentaban, y los que eran personas escogidas. Tú vas a leer las escrituras, tú vas a escoger a una persona que... y esto era muy importante porque, ¿cuántos les ha pasado? Bueno, a mí me pasa un poco cuando, digamos, cuando voy a México y llego a mi iglesia, a la iglesia donde asistía antes, siempre me ponen a predicar o a dar una enseñanza, ¿verdad? Eso es muy común cuando vas de un lugar diferente y llegas y vamos a predicar o algo. Esto era muy importante porque a estas sinagogas que estaban en las ciudades esparcidas, cuando llegaba una persona de Jerusalén o de Antioquía o de otras partes, los ponían a hablar. Esa era una clave que usaba Pablo y Bernabé, porque ellos llegaban y se sentaban número atrás. Yo diría, bueno, esto es un poco más mi imaginación. Se sentaban y esperaban a que los líderes dijeran, ¿quieres hablar algo para nosotros? Y era ahí donde decían, es el tiempo para hablar del evangelio. Entonces, para que tengamos un poco una idea clara, porque nos imaginemos, a mí me gusta imaginar mucho, me gusta mucho estar en el momento y poder... como que está viviendo el momento. Está viviendo el momento para poder, porque eso me da como, ok, así es como se hace esto. Entonces, me gusta mucho visualizar. El Imperio Romano fue uno de los factores también. Apenas vamos en la introducción. Una pregunta. Entonces, allí en la sinagoga, ahí donde estaba, en el cuadro que presentó antes, ahí siempre estaban los sacerdotes, ahí dormían, ahí vivían, ahí siempre estaba esa gente viviendo ahí. Aquí sí, no eran sacerdotes, porque ya no era en el templo que David construyó, ahí sí era, y que después de destruido se me pasa el imperio que es destruido, pero en el templo sí había sacerdotes, que eran los que traían los sacrificios, que venían. En este ya era más, como ya ellos habían sido esparcidos por toda la ciudad, no había un templo, era como una casa. Era como una casa, entonces no era el templo que se había levantado. Era un lugar donde llegar. Era un lugar, y había líderes, no eran sacerdotes, eran líderes religiosos. Recuerdan que cuando crucifican a Jesús, los sacerdotes principales y líderes de ese tiempo son los que interceden y mienten para poder hacer un complot contra Jesús. Bueno, esos líderes eran como líderes de esas sinagogas. Eran personas que quizás eran dueños del terreno y habían hecho eso. Entonces ellos eran los líderes de ese lugar. Entonces no eran sacerdotes, pero sí eran personas que tenían influencia. Influencia en esa área. Otro factor que influyó para los viajes misioneros y para el crecimiento del evangelio fue el Imperio Romano.
Me podrás preguntar cómo influyó el Imperio Romano. Una de las cosas era, Roma construyó caminos, algunos que todavía hay carreteras que eran antiguas, que hoy todavía se usan en esas áreas. Roma se enfocó mucho en construir caminos que conectaban ciudades con ciudades, ya que en ese tiempo pues, no era algo tan común. Hoy si no hay un camino, decimos, hey, ¿qué pasó aquí? Entonces Roma construye caminos y esto hace accesible que las personas pudieran transportarse de ciudad en ciudad. Hizo accesible que el Evangelio, por medio de misioneros como Pablo y Bernabé, pudiera expandirse a través de las ciudades del Imperio Romano. Roma fue un factor, y dice que los judíos en Roma se les atribuyó el proveer los fondos necesarios para que Julio César, ¿han escuchado Julio César? Sí, Julio César, el emperador romano, llegara al poder. Se cree que algunos judíos influyentes en ese tiempo ayudaron a que Julio César llegara al poder. Julio emitió un decreto que reconocía los derechos de los judíos de practicar liberalmente su religión. Esto influyó también grande de que les permitían poner sinagogas en cada ciudad. Era permitido para ellos por parte del gobierno de ese tiempo que se establecieran sinagogas a través de las ciudades. Esto fue una parte influenciante en el crecimiento del Evangelio. Entonces esa fue una de las cosas. Y me gusta eso. Dice, Pablo entendió que Cristo vivió en el momento oportuno. Él nació en el momento oportuno y murió en el momento oportuno. Y ascendió en el momento oportuno. Literalmente Jesús llegó en el momento exacto donde todo estaba preparado. Él muere en el momento exacto, resucita en el momento exacto y Él va a volver en el momento exacto para nosotros. Todo estaba preparado. Ahí se está manifestando lo que dice en Eclesiastés. ¿Cuál es el capítulo? 3, Eclesiastés, que dice que todo tiene su tiempo. Sí, todo tiempo de amar, tiempo de ya, todo eso. Y él, pues, como el hijo, el padre, pues era el que iba a disfrutar con la salvación de que sí era. Ya. Todo fue preparándose ya, todo fue preparándose en su tiempo exacto para que todo fuera. Era como hablábamos, un poquito, podría decir un poquito mala comparación, pero esas cartas que todas eran ordenadas en un cierto para que tuvieran un valor tan grande, claro, nada comparado con el valor de nuestro Señor Jesucristo, pero un momento, algo relacionado con que cada etapa, cada momento fue exactamente en el lugar necesario para que hoy pudiéramos disfrutar de esta grande amor y de esta grande gracia que tenemos hoy en día de parte de nuestro Señor. El primer viaje misionero de Pablo. Lucas comienza. ¿Cuántos sabemos quién es? Bueno, ya les dije. ¿Cuántos sabemos quién escribe el libro de Hechos? Yo creo que ¿Era Lucas? Lucas, sí, Lucas. Doctor, ya era doctor en ese tiempo y él escribe el libro de los Hechos. Pero él fue el que, como dicen, el último que verificó, porque hubieron 4, los 4 evangelios. Sí. Entonces están, todo lo que lo escribieron, vienen por etapa. Y Lucas creo que fue el último que ya dejó sentado de que a veces pensamos que leemos los evangelios, Juan, Lucas, Marcos, pensamos que todos están como en un orden, pero realmente fueron diferentes años que fueron escritos. Aquí vamos a conocer a un personaje Juan Marcos, que realmente también es una de las personas que escribió uno de los evangelios, pero que Juan Marcos era un joven en ese tiempo. Él todavía era un joven a comparación de Pedro y a comparación de Pablo. Él era un joven. Entonces los tiempos están. Yo cuando leía primero yo pensaba, eran quizás de la misma edad, pero realmente los tiempos eran diferentes. ¿Verdad que eso, el libro fueron
Sí. Porque usted está diciendo, Ya. pero eran años. Sí, eran años, ya, eran años que estaban, Pasaban para ya, que ajá, hubiera- ya, en los años eran como que, digamos, hoy en día, 2019, 2020, no, eran que pasaban años para que, entonces, pero vamos a leer un poquito de Juan Marcos. Dice que Lucas comienza la historia con Pablo y Bernabé en Antioquía. También añade que entre los momentos maestros estaba Maniar. ¿Y quién era Maniar? Maniar era uno de los maestros de ese tiempo, pero que se había criado junto con Herodes. ¿Recuerdan el que en ese tiempo era, digamos, se podría decir el mayor de Jerusalén en ese tiempo? El que junto con Pilato crucifican a Jesús. Era el gobernante de ese tiempo. Y Maniar se creció junto con él. Y me gustó, lo quise poner ahí porque me gustó cómo las decisiones de nuestras vidas pueden tomar rumbos diferentes en dos personas. Aunque las dos se habían criado juntos desde niños, desde pequeños, uno termina siendo parte de la crucifixión de Cristo, engañando a tantas cosas, y otro termina siendo una persona servidora de Cristo. Nuestras decisiones, las decisiones que tomamos o nuestra fe de cómo puede cambiar cuando componemos nuestra mirada en Jesús. En la vida secular, hasta en los hermanos pasa eso. Ya. Quien agarra rumbos diferentes. Sí, agarran rumbos diferentes. Me gustó ponerlo ahí porque para mí eso fue un dato que yo no sabía. Dice que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y como los dos tomaron rumbos completamente diferentes. Interesante. Ya. Dice en Hechos capítulo 13 versículo 2, dice que ¿alguien puede leer Hechos capítulo 13 versículo 2? ¿Alguien lo puede leer? Administrando esto al Señor y ayudando, dijo el Espíritu, Ayunando, ajá. dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Ajá, ok. Dice que fueron apartados y dice que se le impusieron las manos sobre ellos. No era de que estaban impartiendo algo que estaba dentro de ellos cuando ponían las manos sobre ellos, sino que era para los judíos, era una forma de decir, eres mi compañero y estoy contigo. Era una forma de decir, nosotros nos quedamos acá y tú vas a ir a aquel lugar. Era una forma de decir, somos compañeros, estamos en esto juntos. Entonces dice que se le ponían las manos sobre Pablo y sobre Bernabé y fueron enviados. Dice que fueron enviados por el Espíritu Santo, no por los maestros, sino por el Espíritu Santo. Ya que para mí eso es muy importante cuando decides, cuando tomas, dices, ok, porque quizás si ellos mismos se hubieran enviado solos, quizás no hubieran tenido el respaldo a cuando fueron enviados por el Espíritu Santo. Entonces dice que se pusieron las manos y fue un acto de decir, estamos contigo, somos compañeros y estamos en esto juntos. Dice que el viaje, dice, Bernabé y Pablo no iban solos, sino que llevaban como ayudante a Juan Marcos. Marcos fue el que escribió el segundo libro de los Evangelios. Entonces era el nombre de Juan Marcos. Ajá, ya, Juan Marcos. Ya, nada más que hoy lo conocemos como el Evangelio de Marcos. Ya. Él era ayudante de Pablo y Bernabé. Era un joven, es como decir, yo voy con el pastor Esteban y con, no sé, Eliasim o alguien. Él era un joven que les ayudaba a ellos. Dice que llevaban a Juan Marcos como ayudante. Él fue el que escribe el segundo libro de los Evangelios. Dice que llegan a Chipre, el lugar de nacimiento de Bernabé. Chipre era donde había nacido Bernabé. Y quizás fue una de las razones por las que ellos llegaron ahí. Era una isla, sí. Chipre era una isla donde había nacido, era el lugar de nacimiento de Bernabé, el que iba con Pablo. Dice que llegaron a Chipre, donde probablemente compartieron el evangelio con familiares de Bernabé.
en las sinagogas, que hablábamos y decíamos que Pablo usaba las sinagogas. Llegaba a un lugar y buscaba, ¿dónde está la sinagoga? Vamos a ir ahí, vamos a ir el mismo día que llegaban, o si se había, o se tenía que esperar hasta el sábado, llegaban, y ahí era su primer punto de partida para evangelizar en esta ciudad. Dice que probablemente compartieron con familiares, y es probable que tenían familiares salidas, ya que Marcos era primo de Bernabé. Ellos eran primos, los dos. Dice que probablemente originarios de la isla también. Y después de ahí emprenden un viaje de 4 días al lejano puerto de Pafos. Y aquí está un mapa para que podamos un poquito ubicar. Salen de Antioquía, y aquí en Ciprus, que es también Chipre. Viajan a la isla, y ahí están por un tiempo, y después toman un viaje de 4 días hasta Pafos, que decimos, es bien chiquito, ¿verdad? Pero caminando yo creo que sí estaba. Ya, caminando sí estaba lejos. Eran 4 días de viaje, y dice que llegan a Pafos. Era otro puerto marítimo de ese tiempo. Se emprenden el viaje, y aquí podemos ver un poco lo que es todo el viaje, el primer viaje misionero que hace Pablo y Bernabé. Vamos a ver un poco más adelante que Marcos, como dicen, me están grabando aquí, no puedo decir, como dicen en México, se rajó. Dice que él ya no nos acompaña a los siguientes lugares, sino que se regresa a Jerusalén. Quizás miró muchas cosas, peligros o algo, pero la inmensa gracia del Señor, que no nos desecha cuando le fallamos una vez. Él nos sigue amando y nos sigue, y después conocemos al gran Marcos, que escribe el segundo libro de los Evangelios. Si Dios hubiera dicho, no, ahí desertó, ahí ya no quiso seguir, si tuviéramos un Dios que fuera así, que fuera de nosotros, que cuántas veces le fallamos al Señor y el Señor nos sigue perdonando. Toman el viaje y llegan después a Perga, todas estas áreas. Fue un viaje largo. Si aquí fueron 4 días, imagínense cuánto tiempo en barco. Dice que en Hechos, ¿alguien puede leer Hechos capítulo 9, capítulo 13, versículo 9, el 11? ¿Alguien lo puede leer? Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, y el 10 dice, digo, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le conduciese de la mano. Ok, ¿cuántos? Yo creo que esto no lo sabemos, pero ¿cuántos sabemos quién era Pablo antes de su conversión? ¿Quién era Pablo? ¿Cuántos? Perseguidor, ajá. ¿A los cristianos? A los cristianos, ya. Ajá. ¿Qué más podemos decir de Pablo? Algo más que podríamos decir. ¿Quién era Pablo? Él fue un pescador, ¿verdad? No, Pablo sí era estudiado, preparado. Preparado hasta lo más que podía. Pero su nombre era Saulo. Saulo era su nombre judío y Pablo era su nombre romano. Tenía dos nombres. Recordemos, a los judíos es muy importante para ellos los nombres. Es muy, muy importante el nombre que le das a tus hijos, el nombre que tienes. Y él fue criado en los institutos más raros.
fue crecido en las universidades más grandes de ese tiempo. Decía que era fariseo de fariseos, tenía un conocimiento grande, pero es muy importante porque después dice, todo este conocimiento que tengo lo tengo por basura, por el amor de Cristo en mi vida. Realmente le decía, esto no me sirve de nada si no tengo la salvación que Cristo me da. Después fue cuando él reconoció que el Señor era todo para él. Ajá. Ya. Y cómo lo desechaban, aún cuando ya lo había reconocido que andaba él ayudando a los cristianos, pero todo el mundo le tenía miedo. Porque tenemos como humanos tenemos algo que nos afecta mucho. Y así pasa en el ser humano. Ya. Hayan pasado cosas, han pasado cosas, pero nosotros, Dios perdona. Ajá. Y Dios no ve lo que pasó, pero nosotros los seres humanos siempre estamos apuntando. Sí, ajá. Entonces, lo que pasó con él. Sí, es como usted dice, exactamente lo que iba a decir. Dios perdona, pero al hombre muchas veces no se le olvida. Entonces era lo que pasaba. Pablo tiene esa conversión, dice que iba en camino a Damasco. A mí me gusta decir que iba en un caballo, muchos dicen que era un camello, otros dicen que se cayó. No dice exactamente cuál era el animal, si un camello o un caballo, pero dice que se cayó. Entonces dice que se cae, dice que tiene un encuentro con Jesús. Con Jesús dice que de hecho iba en camino a Damasco a perseguir a cristianos. Y tiene un encuentro con Jesús y dice que ahí Jesús le dice, Pablo, ¿por qué me persigues? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y literalmente hay un cambio radical. Dice que Pablo queda ciego por 3 días y dice que en esos 3 días se le ha revelado el evangelio de Jesucristo a Pablo, y de ahí comienza su ministerio. Entonces, eso es un poquito nada más para... dice que ahí ya no se le dice a Pablo, ahí específicamente es la primera vez que a Pablo ya no se le dice Saulo, sino que ahora se le dice Pablo. Se le cambia, ya dejan de decirle Saulo y le comienzan a decir Pablo ahora. Ya que dice que llegaron a Pafos, y dice que se encontraron con un mago que engañaba al pueblo. En el tiempo dice que a través de enseñaba las escrituras, pero las ponía de una forma equivocada para su propio beneficio. Dice que engañaba engañaba al gobernante de ese tiempo, que era Sergio Pablo. En Pafos, el gobernante, el procónsul, después el gobernador, era Sergio Pablo. Y dice que este mago llamado Bar Jesús, que traducido quiere decir hijo de Josué, que Pablo después le dice hijo del diablo, un poco fuerte. Dice que engañaba al pueblo, y era se puede decir el consejero de Sergio Pablo. Y dice que se encuentra con él, y Pablo tiene un altercado, y dice que literalmente Pablo ni lo piensa, literalmente él reconoce que esta era una acción satánica, algo del diablo que estaba ejerciendo en la vida del gobernante de tiempo, que hoy lamentablemente podemos ver, y que por eso la Biblia nos habla y nos pide que oremos por nuestros gobernantes, oremos porque literalmente hay personas del gobierno que están en estas sectas que realmente están completamente en contra de lo que es el evangelio. Entonces por eso Dios nos pide que oremos por nuestros gobernantes, por el presidente, que realmente a veces es difícil, pero lo tenemos que hacer. Entonces dice que tiene un encuentro, y dice que de volada, lo que leía a mi hermana, dice que le dice hijo del diablo, vas por lo que él estaba pasando, establece el poder de Dios en él, y queda ciego por un tiempo. Dice que al ver esto, en el instante, Sergio Pablo, al gobernante, dice que queda sorprendido y es convertido al evangelio. Después de eso, ahorita vamos a tocar un poco muy, porque Sergio Pablo, que era un romano en ese tiempo, vamos a tocar un poquito más adelante. Dice que viajan a Perge rumbo a Antioquía de Pisidia, que no era Antioquía de donde habían salido, sino que esta era otra Antioquía más
podemos ver, de aquí salen, de Antioquía, y Antioquía de Pisidia era más acá. Eran dos ciudades completas. Ya, completamente diferentes. Solamente que se llamaban igual el primer nombre. Dice que salen viajan a Perge rumbo a Antioquía de Pisidia sobre las regiones montañosas. Juan Marcos nos sigue adelante y regresa a Jerusalén. Marcos dice ya hasta aquí llegué, me regreso. Y eso llega un poquito a nuestra vida. ¿Cuántas veces hemos dicho hasta aquí? Ya, ¿cuántas veces hemos dicho ya no puedo más? Me regreso, me voy para mi casa. Primeramente Dios me toca decir eso en África porque estoy muchas horas. Estoy muchas horas. Ya, van a decir, no, pues ahí te aguantas, ¿verdad? ¿De cuáles han enviado sus oraciones? Salimos el lunes. ¿Ya se van a ir? El lunes, ya salimos el lunes. Ya. ¿Cuánto tiempo van a estar ahí? 2 semanas, ya. El pastor Esteban, ¿verdad? Ya, sí. Entonces, Marcos dice, ya no más. Me regreso a mi casa, a Jerusalén. Dice que la madre de Juan Marcos era una mujer que influenciaba mucho y tenía en su casa, era una sinagoga también en las casas de ellos. Él regresa no completamente a retirarse del evangelio, sino que regresa a trabajar con su madre y con sus familiares, pero sí ya no quiere seguir en el viaje misionero, ya que en el viaje representan enfermedades, dicen que Pablo fue apedreado muchas veces, los corrían de lugares, era difícil. Entonces Marcos, en ese tiempo siendo quizás un joven también, no aguantó la presión y regresa a Jerusalén. Dice, cuando llegó el momento de eso, y esto impactó un poquito la vida de Pablo, porque dice, cuando llegó el momento de su segundo viaje, Pablo se opuso a llevar con ellos a Juan Marcos. Realmente dijo, yo creo que ahí era un poco más actuando el humano de nosotros en Pablo, diciendo, ya lo llevamos una vez y se nos regresó, ¿para qué lo vamos a llevar de nuevo? Y ¿por qué no lo leemos para afirmar un poquito en Hechos capítulo 15, versículo 38? ¿Se nos puede leer? 15, 38. Ahí estaba hablando de Marcos. Dice que ella es un versículo más adelante, quizás lo van a ver más adelante con Simón, pero dice que Pablo ya no quiso llevarlo, que esto también causó un poco de se separaron Bernabé y Pablo en el segundo viaje, y ya no viajan juntos, sino que ahora viajan separados. Un poquito en nuestra mentalidad humana es como, ¿sabes que ya me fallaste una vez? Ya, ¿para qué te llevo? Cuando Jesús dice, me fallaste una vez y te sigo amando, te sigo perdonando, te sigo... 70 veces 7. Ya, 70 veces 7, y yo decía, 70 veces 7, yo creo que sí le puede llegar a un humano a fallar, pero dice 70 veces 7 cada día se vuelve a renovar, así es el amor de Cristo para nosotros, y así fue el amor de Dios para Marcos. Ya en esta vez falló, pero después Dios lo restaura y logra ser una persona que el evangelio de Marcos tiene, es tan importante. Antioquía de Pisidia, uno de los movimientos más importantes que arroja la luz sobre por qué Pablo y Bernabé escogieron ese lugar fue por la conversión, aquí llegamos, del procónsul romano Sergio Pablo. Ellos se dirigen a Antioquía de Pisidia porque el procónsul, el gobernador donde estaba el mago, era de ese lugar. O sea, él tenía familiares, él estaba viviendo en Pafos, pero en realidad era de origen de Antioquía de Pisidia. Por eso es que quizás se cree que Sergio Pablo en realidad era originario de Antioquía de Pisidia, y se cree que Pablo y Bernabé fueron enviados con cartas de presentación y recomendación a los familiares de ese gobernante. Se dirigen a ese lugar donde ya iban
en cierta forma recomendados por Sergio Pablo, que era una persona que había aceptado al Señor en su vida y ahora quería que sus familiares, ¿cuántas veces cuando conocemos, no sé si les ha pasado cuando conocemos al Señor, queremos que nuestras familiares conozcan, o queremos que la gente que está cerca de nosotros conozca de Dios, conozca del amor que sentimos a nosotros y le decimos, hey, tenemos que, miras a la persona más cercana a ti y comienza a decirle, entonces, así me pasaba a mí cuando conocí a mis amigos, quería decirles a mis familiares. Entonces yo creo que esto es lo que le pasa a Sergio Pablo. Él dice, wow, mis familiares tienen que saber de esto, ellos tienen que conocer de lo que yo he conocido, de lo que he sentido, de lo que Dios ha hecho en mi vida, y envía yo creo que les pide a Pablo y a Bernabé que vayan a su ciudad de natal. Entonces dice que cuando Pablo le escribe los describe como Gálatas. ¿Cuántos han escuchado el libro de los Gálatas, verdad? ¿Y quiénes eran los Gálatas? Los Gálatas eran soldados, en un principio, soldados celtas nómadas procedentes de Francia, Alemania, Suiza, que hoy conocemos como estas ciudades. Estuvieron peleando y después se quedaron en esa área y comenzaron a amistad con las demás personas. Ok. Y ahorita vamos a poner una imagen donde entonces dice que llegaron a Pablo, se refiere a las personas de Antioquía de Pisidia, se refiere como Gálatas. Y los Gálatas, podemos decir, eran soldados que llegaron a ese tiempo y después comenzaron a amistiarse con las personas de ese lugar, y eran procedentes de Francia, Alemania y Suiza. Y esto es lo que nos lleva, dice, yo no sé tanto de latín y de eso, pero dice, la P, la A, la B y la L es una pronunciación que dice Pau, como Pablo, se puede decir, y luego acá podemos ver la S, la R y la R, donde dice Pablo, como Pablo Sergio. Pablo Sergio. Y estos se encontraron en Antioquía de Pisidia. Los familiares de Sergio Pablo tenían, se podría decir, terrenos y lugares en esa área, por eso se cree que él en cierta forma influenció para que Pablo y Bernabé llegaran hasta ese lugar. Estos eran ruinas que encontraron en esa área, que eran procedentes de la familia de Sergio Pablo. Y el servicio en la sinagoga, este es un poquito más actual, así es como hoy se mira las sinagogas en el tiempo. Esta es una pequeña, hay unas mucho más grandes y mucho más lujosas, pero esta es un poco más a lo que conocemos nosotros, se puede decir. Como antes no tenían asientos, ¿verdad? No, antes ajá. Ya, de hecho, no sé si, bueno, esto es un poquito, a ver si cuánto tiempo tengo. Estoy bien. De hecho, cuando, no sé si han mirado la película de La Pasión de Cristo, donde Jesús está haciendo una silla y le pregunta, ¿para qué es eso? Y Jesús le dice, es una donde los romanos se sientan. Eso para ese tiempo, para ellos no sabían lo que era una silla en ese tiempo. Pero ellos, como carpinteros, se cree que les tocaba hacer sillas que ellos no usaban, pero para los romanos y griegos ellos sí las usaban. Esto ya más actual, y eso es una sinagoga pequeña. Siempre esta persona tiene que está dirigiéndose hacia donde está, en el puerto cardinal para Jerusalén. Para Jerusalén. Ya, ajá. Entonces tienen ese cuidado de que todo queda ya. Como si yo estuviera ahorita en una sinagoga, tendría que estar, se cree que si te fueras derechamente llegarás a Jerusalén. Ya. Pablo y Bernabé toman las medios en otros lugares, entran a la sinagoga y esperan que se les dé la oportunidad de hablar. El propósito principal de las sinagogas era la instrucción de la ley. Como sigamos hablando, Pablo llegaba a las sinagogas y era la oportunidad que él aprovechaba esa oportunidad para poder hablar y poder compartir las buenas nuevas. Pablo en la sinagoga. Pablo se le da la oportunidad de que hable enfrente de la sinagoga
en Hechos capítulo 13, versículo 15, si alguien lo puede leer, por favor. 13:15. Sí, por favor. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Ajá. Ahí donde dice que los que leyeron y dijeron, ok, mandaron a alguien que le dijera a Pablo y a Bernabé, si tienen algo que decir, vengan y digan, ya que ellos venían de cerca de Jerusalén. Entonces es donde ellos tenemos la oportunidad de poder hablar. Dice que Pablo comienza a hablar, dice que levanta la mano en señal de decir a todos, levantabas tu mano y era silencio, todos hacían silencio, y comenzabas a hablar lo que tenía que decir. Y Pablo comienza si miras el primer discurso de Pedro comienza a hablar desde los profetas a los jueces y se viene desde antes hasta Jesucristo, como Isaías profetizó sobre la venida de Jesucristo, como los profetas, todo. Y Pablo usa la misma estrategia. Él comienza a hablar desde el principio y comienza hasta Jesucristo, hasta donde fue crucificado y después resucitado. Esa es la forma en que Pablo predicaba. Dice, pero los principales adultos se llenaron de celos y instigaron a unas mujeres distinguidas en los principales de la ciudad y provocaron la persecución contra Pablo y Bernabé, ya que esta persona, Pablo literalmente les estaba diciendo, no, ustedes lo crucificaron, pero hay perdón. Entonces ellos se llenaron de celos, ya que después al siguiente sábado volvieron a hablar en la sinagoga. Dice que ahora estaba ese lugar repleto, estaba lleno de gente, y esto le causó celos a los líderes religiosos de ese tiempo, y trataron de apedrearlos y trataron de sacarlos de la ciudad. Pero dice que aquellos que escucharon y recibieron este mensaje, dice que estaban llenos de gozo, ya que habían escuchado las buenas nuevas. En otras palabras, Los que creyeron, ya. Y Pablo comienza a explicarles y decirles, literalmente ustedes todos los sábados hablaban de este Mesías que iba a venir, hablaban las escrituras, leían todos los sábados y no entendieron que era el Cristo al cual ustedes crucificaron. Y dice que pero aquellos que recibieron el mensaje, aquellos que recibieron la nueva ley, dice que lo recibieron con gozo y que les pedían a Pablo y a Bernabé que siguieran hablando de estas cosas. Cuando entendemos y cuando recibimos el mensaje de Cristo en nuestras vidas, esto trae gozo y alegría y paz a nuestras vidas. Eso nos da a entender y nos dice que aunque pasemos por momentos difíciles, aunque pasemos Pablo pasó por enfermedades, pasó por persecuciones, pasó por pobreza, pasó por momentos difíciles, pero su amor y su gozo que tenía dentro de él nunca se acabó. Igual nos enseña a nosotros esta parte, esta lección, que no dejemos que nada quite nuestro gozo, que Dios nos ha enviado con una misión, y esa misión es extender su reino, extender sus buenas nuevas a las demás personas de nuestro alrededor. Y no importa por lo que estemos pasando, Cristo está con nosotros, Jesús está con nosotros. Y yo creo que hasta ahí terminamos. Bueno, no nos pasamos, sino que con 4 minutos estamos bien. Sí, Vamos a hacer algunas preguntas. sí se entiende y es entendible, y pues si lo sabemos todos los cristianos que es así, pero el gozo está ahí como criado ya porque Dios nos lo dio igual que la fe, ¿verdad? Pero en la Biblia lo dice para darnos ese aliento, esa esperanza de que nosotros debemos de estar siempre de pie en las pruebas, en las aflicciones, pero cuando uno está en una prueba difícil no puede ni orar ni hablar. Entonces, pues, ¿qué es lo que nos queda? Creer, aunque en ese momento de decepción, de tristeza, de aflicción, uno como que cree que la esperanza ya se le fue, ¿verdad? Pero Y yo creo que en eso es muy importante. ¿Cuánto recordamos lo que estamos hablando hoy, este domingo pasado y este domingo vamos a hablar de vuelta sobre conectar? Es muy importante, por eso es tan importante también la conexión con otras personas.
la ayuda entre nuestros hermanos, entre las personas que nos acercamos. A veces pasamos por momentos así. Yo he pasado por momentos donde de hecho he dicho no quiero darle enseñanza, no quiero hacer esto, no quiero. Pero las personas que me rodean y me conecto con personas que me ayudan, por eso es tan importante y por eso es que nunca fuimos, el ser humano nunca fue creado para estar solo, nunca fuimos creados, desde el principio siempre fuimos creados para conectarnos con otras personas. Y yo creo que eso cuando alguien viene y te dice, aunque tú ya no tengas las fuerzas para decir, viene alguien y te dice, hey, Dios está contigo, Dios, eso nos levanta, eso nos da fuerzas para seguir hacia adelante. Como usted decía, a veces no tenemos las fuerzas nosotros mismos, y por eso es importante que conectemos. Pero le digo una cosa, aunque seamos cristianos, ya ves que muchos cristianos han llegado a hacer cosas difíciles que se han llegado hasta matar. Sí, es muy... Han sentido una soledad terrible que, como le digo, se le acaba la esperanza y uno cree que ya no, que Dios no está ahí, o como no lo ve, cree que no está ahí. Pero las promesas de Dios son fieles y Dios quiere. Pero tenemos que proponernos. Tenemos que hacer el esfuerzo de levantarnos. Y todos hemos pasado. Yo he pasado por tormentas muy difíciles, pero la gracia de Dios es la que nos liberó y la gracia de Dios es la que nos sostiene y podemos seguir adelante, pasando topes, pasando situaciones difíciles, pasando de todo, ¿verdad? Pero cuando estamos en nuestro enfoque en Cristo Jesús, podemos pasar esa situación y recordar, Dios, su gracia me liberó y su gracia me sostiene y podemos seguir adelante con Cristo Jesús, nuestro Señor. Ahora me gustaría, una de las preguntas que está aquí dice, ¿se ve usted en una posición única hoy para servir y amar a Dios en su esfera de influencia? Literalmente está diciendo, ¿cómo podemos servir? ¿O te miras tú sirviendo en tu esfera de las personas que están alrededor tuyo? ¿Son preguntas? Sí, es una pregunta. Son tres preguntas, pero me gustaría hacer una pregunta porque ya no tenemos mucho tiempo. Dice, más que nada, ¿hacen una oración o algo después de cuando termina? Sí. Ok, vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Sí, y solamente para hacer un poco en esta pregunta, me gustaría que pensaras en las personas que están en tu círculo de influencia, las personas cercanas a ti, y que tuviéramos un minuto para pensar en esas personas y preguntarnos cómo podemos influenciar en sus vidas. Aún aquellas personas que aún no son cristianas, ¿cómo podemos ayudarlas? No solamente y decirles, hey, ¿sabes qué? Ve a la iglesia. No, ¿cómo podemos ayudarlas? ¿Cómo podemos... yo trabajo con jóvenes en Huntsville y a veces no nada más puedo llegar y decirles, hey, vamos a la iglesia. No, tengo que hacer su amigo primero. Tengo que decirle, hey, vamos a jugar fútbol, vamos a hacer esto, vamos porque realmente si llego y le digo, vamos a la iglesia, no van a querer, van a decir que no. Pero ¿cómo podemos influenciar a esas personas que tenemos cerca de nosotros? ¿Cómo podemos ayudarlas? ¿Cómo podemos que ellos puedan sentir y que puedan ver en nosotros algo diferente? Decía el pastor, el ser cristiano o el creer en Dios tiene que ser la cosa más hermosa que las personas que no creen tienen que ver en nosotros. Entonces vamos a un minuto, cierra tus ojos de ahí, solo piensa en esas personas que tú puedes influir, que tú puedes, que están en tu ciclo de influencia, y te pido que ores por ellas. Después vamos a cerrar con una oración. Padre, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das. Gracias por la oportunidad de poder hablar y de poder, Padre Santo, compartir junto con mis hermanos esto que tú nos has dado, Padre. Danos las fuerzas, Señor. Padre Santo, te pido que nos ayudes con esas personas que están cerca de nosotros, Padre, que podemos nosotros influir, Padre Santo, en algo, Señor. Danos la fuerza y danos la sabiduría, Señor, para poder, Padre, ser, Padre Santo, influencia en ellos, Señor. Y no solamente, Padre Santo, Señor, llenarlos de reglas y estatutos, sino que, Padre Santo, llenarlos de amor, Padre, que podamos darles tu amor, que solamente tú puedes dar,
que solamente tú puedes traer a la vida del ser humano, Padre. Te pido por esas personas, Señor, que están, Padre Santo, cerca de mí. Dame la valentía y dame, Padre Santo, Señor, el coraje para poder, Señor Jesús, vencer, Padre, cualquier obstáculo, Padre Santo, que me impide acercarme a ellos, Padre. Te damos gracias, Padre. Ahora te pido, Señor, gracias por esta clase y gracias por la oportunidad que me has dado, Padre, de poder compartir tu palabra, Señor, junto con mis hermanos. Te amamos, Padre, y te damos gracias por tu inmenso amor. En el nombre de Jesucristo. Amén.